Una niña apache de 12 años enfrentó al capitán que había deshonrado a su madre. «Hablaré por ella», gritó con furia, y lo que sucedió después cambió para siempre el destino de toda la tribu. En las montañas de la Sierra Madre de Chihuahua, donde los vientos susurraban historias ancestrales entre los pinos gigantes, vivía una niña apache de 12 años cuyo nombre llevaba la fuerza de generaciones pasadas. Yoloxochitl, que en el idioma de sus antepasados significaba «flor del corazón». Pero todos en la tribu la conocían simplemente como Yolo, y su reputación de valentía ya era legendaria entre los niños de su edad. Yolo no era como las demás niñas de la tribu. Mientras sus compañeras aprendían las artes tradicionales del tejido y la preparación de alimentos, ella prefería seguir a los guerreros en sus entrenamientos, observando cada movimiento, cada estrategia, cada gesto de honor que definía a los defensores de su pueblo. Su cabello negro azabache, siempre trenzado con cintas de colores brillantes, enmarcaba un rostro que reflejaba una determinación poco común para su edad. Su madre, Teresita, era considerada una de las mujeres más respetadas y sabias de toda la región apache. A los 28 años, había enviudado cuando el padre de Yolo partió al mundo de los espíritus durante una expedición de caza, dejándola sola para criar a su única hija. Teresita poseía no solo una dignidad natural que inspiraba respeto en todas las tribus vecinas, sino también una inteligencia práctica que la había convertido en la traductora oficial entre su pueblo y los colonos mexicanos que ocasionalmente necesitaban negociar el paso por territorios apache. La abuela Malinali, una mujer de 73 años cuya sabiduría era reverenciada incluso por los caciques de otras tribus, había criado a Yolo con historias de heroínas apache que habían defendido a sus familias contra toda adversidad. «Pequeña flor del corazón», le decía siempre. «La valentía no se mide por el tamaño del cuerpo, sino por la fuerza del espíritu que llevas dentro». El cacique Nezahualcóyotl, un hombre imponente de 55 años cuyo nombre honraba al gran poeta rey azteca, había observado el crecimiento de Yolo con especial interés. A diferencia de otros líderes tribales que consideraban que las niñas debían limitarse a roles domésticos, él veía en la pequeña apache un espíritu de liderazgo que podría ser crucial para el futuro de su pueblo en tiempos cada vez más difíciles. Era octubre de 1845, y las tensiones entre México y Estados Unidos habían comenzado a afectar incluso las regiones más remotas de la Sierra Madre. Las expediciones gubernamentales se habían vuelto más frecuentes, y los pueblos indígenas se encontraban atrapados entre fuerzas políticas que consideraban el territorio apache como algo que podía ser redistribuido sin consultar a quienes lo habían habitado durante generaciones. Esa mañana en particular, Yolo había despertado con una sensación extraña en el pecho. Los sueños de la noche anterior habían estado llenos de imágenes perturbadoras. Hombres vestidos de azul llegando al valle, su madre siendo tratada con desprecio, y ella misma defendiendo la dignidad de su familia con una valentía que no sabía que poseía. Se dirigió al río cercano para lavarse la cara con agua fría, esperando que eso despejara las visiones inquietantes que la habían acompañado durante la noche. Mientras se encontraba arrodillada junto al arroyo, escuchó el sonido de cascos de caballos acercándose desde el valle oriental. Era demasiado temprano para que fueran miembros de su propia tribu, y el ritmo de los cascos no seguía el patrón relajado de una partida de caza rutinaria. Se escondió detrás de unas rocas grandes y observó cómo una columna de soldados mexicanos emergía entre los árboles. El líder de la expedición era un hombre que inmediatamente le causó una sensación de inquietud profunda. El capitán Horacio Villareal tenía 38 años y llevaba un uniforme militar impecable que contrastaba con la rudeza del terreno montañoso. Su rostro mostraba las líneas duras de alguien que había aprendido a considerar a los pueblos indígenas como súbditos que debían obedecer sin cuestionar, más que como ciudadanos con derechos y dignidad. Junto a él cabalgaba el sargento Evaristo, un hombre corpulento cuya arrogancia era evidente en la manera en que observaba el territorio apache como si ya fuera suyo. Sus ojos pequeños brillaban con el tipo de desprecio que disfrutaba recordándoles a los pueblos nativos su supuesta inferioridad cultural. El tercer miembro prominente del grupo era el teniente Aurelio, notablemente más joven que sus superiores.
cuyo rostro mostraba una incomodidad creciente con los métodos discriminatorios que había observado en expediciones anteriores. Acompañando a la expedición militar viajaba el padre Benito, un misionero franciscano de 50 años cuya presencia debería haber sido reconfortante, pero que en realidad añadía una complejidad moral a la situación. El padre Benito había dedicado su vida a civilizar a los pueblos indígenas según los estándares europeos, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, había desarrollado un respeto genuino por las culturas nativas y luchaba constantemente con las contradicciones entre su misión oficial y su conciencia humana. Yolo observó desde su escondite cómo la expedición se dirigía directamente hacia el centro de su aldea. Su corazón comenzó a latir aceleradamente cuando se dio cuenta de que su madre estaría en casa preparando el desayuno, completamente desprevenida para la llegada de estos visitantes inesperados que claramente traían intenciones de cambiar el orden establecido. Sin pensarlo dos veces, corrió a través del bosque tomando un sendero secreto que conocía desde la infancia, determinada a llegar a la aldea antes que los soldados para advertir a su familia. Cuando llegó al campamento, jadeando por la carrera, encontró a su madre alimentando el fuego matutino con la gracia serena que la caracterizaba. «Madre», susurró urgentemente, «vienen soldados mexicanos, muchos de ellos, y el líder tiene la expresión de alguien que viene a imponer su voluntad, no a negociar». Teresita dejó caer la rama que estaba colocando en el fuego y miró a su hija con una seriedad que Yolo no había visto antes. «¿Cuántos son, pequeña?», preguntó, su voz manteniendo la calma pero sus ojos mostrando una preocupación profunda. 8 soldados, un sacerdote y varios caballos de carga, respondió Yolo rápidamente. El líder lleva galones dorados y observa todo como si viniera a reclamar territorios que no le pertenecen. En ese momento, el sonido de cuernos de guerra comenzó a resonar desde las montañas circundantes. Era la señal de que los vigías de la tribu habían detectado la aproximación de extraños. Dentro de minutos, todos los miembros de la aldea estarían alerta y organizados según los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Nezahualcóyotl apareció junto a la entrada de su tienda, su presencia imponente, tranquilizando inmediatamente a quienes lo rodeaban. A pesar de su edad, seguía siendo un líder formidable cuya reputación era respetada incluso por los oficiales mexicanos. Se acercó a Teresita y Yolo con pasos medidos que reflejaban décadas de experiencia en el manejo de crisis diplomáticas. «Teresita», dijo con voz grave, «estos soldados vienen con documentos oficiales que requieren tu presencia como traductora. Pero mi experiencia me dice que hay intenciones políticas más amplias detrás de esta visita. Quiero que tú y Yolo permanezcan cerca de mí durante toda la negociación». La abuela Malinali se acercó al grupo, sus pasos lentos pero firmes, llevando la sabiduría de quien había visto muchas expediciones gubernamentales a lo largo de su vida. «Nieta mía», le dijo a Yolo, «recuerda las historias que te he contado sobre las mujeres valientes de nuestro pueblo. A veces, los corazones más jóvenes deben defender las tradiciones más antiguas». Cuando la expedición militar finalmente llegó al centro de la aldea, la tensión en el aire era palpable. El capitán Villarreal desmontó de su caballo con movimientos bruscos y observó a los apaches reunidos con la expresión de alguien que estaba evaluando qué cambios administrativos implementar, en lugar de saludar respetuosamente a los habitantes originales de la región. «Soy el capitán Horacio Villarreal», anunció con voz autoritaria, «enviado por el gobierno de México para implementar nuevas políticas administrativas en las regiones fronterizas. Necesito hablar con su líder y con alguien que pueda garantizar la comunicación precisa de nuestras directivas gubernamentales». Nezahualcóyotl se adelantó con la dignidad natural de un líder nato. «Bienvenido a nuestras tierras, capitán. Soy Nezahualcóyotl, cacique de esta tribu. Teresita», hizo un gesto hacia la madre de Yolo, «servirá como traductora si sus intenciones respetan nuestros derechos como habitantes originales de estos territorios». Fue entonces cuando los ojos del capitán Villarreal se fijaron en Teresita, y Yolo pudo ver inmediatamente algo en esa mirada que hizo que su estómago se contrajera. Era la expresión de alguien que había decidido que los apaches no tenían derecho a negociar como iguales. La manera en que el capitán Villarreal observaba a los miembros de la tribu apache
hizo que todos los instintos protectores de Yolo se dispararan como alarmas silenciosas. Era la mirada de un hombre que consideraba a los pueblos indígenas como menores de edad perpetuos que necesitaban supervisión gubernamental constante. Sus ojos recorrían la aldea con la evaluación fría de un administrador que ya había decidido qué mejoras civilizatorias implementar sin consultar a los habitantes. «¡Qué conveniente!», murmuró Villarreal con una sonrisa condescendiente. «Encontrar una traductora que pueda ayudarnos a comunicar las nuevas directivas gubernamentales de manera comprensible para mentes menos educadas». La pausa antes de las últimas palabras estaba cargada del tipo de superioridad cultural que consideraba a los apaches incapaces de entender conceptos políticos complejos. Teresita mantuvo su compostura con la dignidad que la caracterizaba, pero Yolo pudo notar la tensión en los hombros de su madre cuando escuchó el tono despectivo del oficial. «Estoy aquí para servir a mi pueblo como traductora», respondió con voz firme. «Si sus propuestas respetan nuestros derechos como habitantes originales de estas tierras». El sargento Evaristo soltó una risa despectiva que resonó desagradablemente en el aire matutino. «Derechos originales», repitió con burla, como si los territorios no pudieran ser redistribuidos por el progreso de la civilización moderna. Fue el padre Benito quien intervino antes de que la tensión escalara a algo más serio. «Sargento», dijo con voz firme que llevaba toda la autoridad de su posición religiosa, «estamos aquí en misión diplomática. Sugiero que mantengamos un tono respetuoso hacia nuestros anfitriones». El teniente Aurelio, claramente incómodo con la dirección discriminatoria que estaba tomando el encuentro, se acercó al capitán con expresión preocupada. «Capitán Villarreal», murmuró discretamente, «tal vez deberíamos proceder directamente con la presentación de las nuevas políticas. Los documentos requieren explicación cuidadosa». Pero Villarreal parecía más interesado en establecer una jerarquía de autoridad que en explicar políticas. «Las nuevas directivas son simples», declaró sin dirigirse específicamente a Nezahualcóyotl, sino hablando como si se dirigiera a niños. «El gobierno mexicano ha decidido que todas las tribus de esta región necesitan supervisión administrativa más directa para su propio beneficio». Yolo sintió que algo ardía en su pecho mientras escuchaba cómo este extraño hablaba de su pueblo como si fueran incapaces de gobernarse a sí mismos. La niña de 12 años nunca había experimentado una indignación tan pura ante la injusticia, y luchaba por mantener el autocontrol que su abuela le había enseñado era esencial en situaciones de conflicto. «¿Supervisión administrativa?», preguntó Nezahualcóyotl con voz controlada pero claramente molesta. «¿Qué significa exactamente eso para nuestras tradiciones de autogobierno?». Villarreal desplegó un documento oficial con gestos teatrales exagerados. «Significa que a partir de ahora, todas las decisiones importantes de la tribu deberán ser aprobadas por representantes gubernamentales. Significa que ciertos miembros de la comunidad serán reubicados a centros de educación civilizatoria para su propio mejoramiento». El silencio que siguió a esta declaración fue tan tenso que hasta los pájaros parecieron dejar de cantar. Todos los presentes entendían perfectamente las implicaciones de lo que el capitán estaba proponiendo: la eliminación completa de la autonomía apache bajo el pretexto de ayuda gubernamental. Nezahualcóyotl se irguió hasta su altura completa, sus ojos brillando con una dignidad ofendida que habría impresionado a hombres menos prejuiciosos que Villarreal. «Capitán», dijo con voz que cortaba como hielo, «nuestra tribu ha gobernado estas tierras con sabiduría durante generaciones. No necesitamos supervisión externa para tomar decisiones que afectan nuestras propias vidas». «¿Y quién decide qué necesitan y qué no necesitan?», respondió Villarreal con una sonrisa cruel que revelaba claramente su desprecio por la autoridad indígena. «Un grupo de nativos que nunca han visto el interior de una escuela real o una iglesia apropiada». Fue entonces cuando Teresita habló, su voz temblando ligeramente no de miedo, sino de indignación controlada. «Con respeto, capitán, nuestros niños aprenden historia, matemáticas, astronomía y filosofía a través de nuestras tradiciones orales. Nuestros líderes toman decisiones basadas en siglos de experiencia acumulada. No somos ignorantes solo porque nuestro conocimiento no viene de libros escritos en español». La respuesta educada pero firme de Teresita provocó que el rostro de Villarreal se endureciera peligrosamente. Era evidente que no estaba acostumbrado a que los pueblos indígenas articularan defensas intelectuales de sus culturas de manera tan elocuente.
Me temo que sus tradiciones no son reconocidas como educación válida por las autoridades competentes, dijo, su voz adquiriendo un tono de superioridad absoluta. Como representante oficial del gobierno mexicano, tengo autoridad para determinar qué constituye preparación adecuada para la ciudadanía moderna. El sargento Evaristo se acercó al grupo con pasos deliberadamente intimidantes. El capitán está siendo generoso al ofrecer estas oportunidades de mejoramiento, añadió con voz que goteaba con descendencia. Pero la generosidad gubernamental no es infinita. Sería prudente aceptar estas directivas sin resistencia innecesaria. Yo lo observaba toda la escena con un horror creciente que se transformaba rápidamente en una determinación feroz. Podía ver la humillación en los ojos de su madre, a pesar de que Teresita trataba valientemente de mantener su dignidad. Podía sentir la tensión de los guerreros apache que querían defender su honor, pero sabían que cualquier respuesta agresiva podría resultar en represalias políticas contra toda la tribu. La abuela Malinali se acercó lentamente al grupo, sus pasos arrastrando la sabiduría de décadas de experiencia con funcionarios como Villarreal. «Capitán», dijo con voz que llevaba toda la autoridad de sus 73 años, «un líder verdaderamente sabio busca entender antes de juzgar. El poder real viene del respeto mutuo, no de la imposición cultural». Villarreal se volvió hacia la anciana con desprecio evidente. «Anciana, estos son asuntos administrativos modernos que no pueden ser resueltos con folclore tribal. Este es el siglo XIX, donde la autoridad gubernamental prevalece sobre las supersticiones primitivas». Las palabras del capitán fueron como una bofetada para toda la tribu apache. Llamar supersticiones primitivas a su sistema de gobierno y tradiciones sagradas era una ofensa que iba más allá de cualquier descortesía diplomática y se adentraba en territorio de insulto cultural que no podía ser tolerado. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de Yolo. La combinación de ver a su madre tratada como ignorante, a su abuela insultada y a su pueblo caracterizado como primitivo, encendió una llama de justicia en su corazón de 12 años que ardía más brillante que cualquier fuego físico. «¡Basta!», gritó la niña, su voz resonando con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Todos los ojos se volvieron hacia la pequeña figura que se adelantaba con pasos decididos hacia el centro del círculo. El capitán Villarreal la miró con una mezcla de sorpresa y diversión condescendiente. «¿Y quién es esta pequeña apache que se atreve a interrumpir asuntos gubernamentales importantes?», preguntó con sarcasmo que goteaba superioridad cultural. «Soy Yoloxochitl», respondió la niña, pronunciando su nombre completo con un orgullo que hizo que su significado resonara en el aire como una declaración de identidad. «Hija de Teresita, nieta de Malinali, y miembro de un pueblo que gobierna con sabiduría desde antes de que México fuera siquiera una idea». La declaración de Yolo provocó murmullos de aprobación entre los miembros de su tribu, pero también hizo que el sargento Evaristo diera un paso hacia ella con expresión severa. «Niña insolente», gruñó, «alguien debería enseñarte a respetar la autoridad gubernamental antes de que aprendas malos hábitos de rebeldía». Pero antes de que pudiera intimidarla más, Yolo hizo algo que nadie había anticipado. Se plantó firmemente frente al capitán Villarreal. Levantó su pequeño rostro hacia él con una valentía que desafiaba su edad, y declaró con voz que resonó en todo el valle: «Mi madre es una mujer sabia, no una salvaje ignorante. Mi pueblo tiene una civilización más antigua que sus uniformes y documentos. Si quiere irrespetarnos, tendrá que explicar primero por qué nuestras tradiciones valen menos que sus prejuicios». El desafío intelectual de una niña de 12 años a la autoridad discriminatoria de un capitán militar adulto era tan inusual y dramático que por un momento nadie supo cómo reaccionar. El silencio se extendió como una manta pesada sobre el grupo mientras todos procesaban la audacia extraordinaria de lo que acababan de presenciar. Villarreal se inclinó hacia Yolo con una sonrisa cruel que prometía consecuencias administrativas desagradables. «Pequeña apache», murmuró con voz peligrosamente suave, «acabas de demostrar exactamente por qué tu pueblo necesita reeducación gubernamental tan urgentemente». Las palabras amenazantes del capitán Villarreal resonaron en el aire como el eco de una tormenta que se aproxima. Pero Yolo no retrocedió ni un paso.
La niña de 12 años permaneció plantada frente al oficial mexicano, con una determinación que sorprendió incluso a los miembros más valientes de su tribu. Había algo en su postura, en la manera en que levantaba el mentón desafiando la autoridad adulta, que transformó el momento de una simple confrontación en algo que todos los presentes sabían que recordarían por el resto de sus vidas. «Capitán Villarreal», dijo Yolo con una voz que, a pesar de su juventud, llevaba la fuerza de generaciones de mujeres apache valientes. «Usted habla de reeducación como si fuéramos animales salvajes que necesitan ser domesticados. Pero permítame preguntarle algo. ¿Cuántas de sus escuelas enseñan a los niños a leer las estrellas para navegar por el desierto? ¿Cuántos de sus libros contienen el conocimiento para sobrevivir en estas montañas durante los inviernos más duros?» La pregunta directa de la niña tomó al capitán completamente desprevenido. Había esperado intimidación, lágrimas, o tal vez súplicas, pero nunca un desafío intelectual articulado por alguien de la edad de Yolo. El silencio se extendió mientras procesaba cómo responder a una argumentación que no había anticipado. El padre Benito, que había estado observando toda la interacción con creciente fascinación, se adelantó ligeramente. Durante años había trabajado con comunidades indígenas, pero nunca había presenciado una defensa tan elocuente de la educación tradicional por parte de alguien tan joven. «Niña», dijo con respeto genuino, «esas son preguntas muy reflexivas. ¿Podrías explicar más sobre cómo tu pueblo enseña esos conocimientos?» Yolo se volvió hacia el misionero, reconociendo en sus ojos algo diferente a la arrogancia que veía en los militares. «Padre», respondió con cortesía pero sin subordinación, «desde que tenemos edad para caminar, aprendemos que cada estrella tiene un nombre y una historia. Conocemos qué plantas curan enfermedades y cuáles son venenosas. Sabemos cómo encontrar agua en el desierto y cómo predecir el clima observando el comportamiento de los animales. ¿Llama usted a eso ignorancia?» Teresita observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación que le apretaba el corazón. Nunca había visto a Yolo expresarse con tanta seguridad ante adultos extraños, pero también temía que su valentía pudiera traer consecuencias negativas para toda la familia. El teniente Aurelio, que había estado luchando con sus propias dudas sobre la misión desde su llegada, encontró valor en las palabras de la niña para expresar sus propias preocupaciones. «Capitán», dijo cuidadosamente, «tal vez deberíamos considerar que diferentes formas de educación pueden tener valor en diferentes contextos. Esta niña demuestra un nivel de articulación que sugiere que su educación tradicional tiene mérito propio». La intervención del teniente provocó que Villarreal dirigiera su irritación hacia su propio subordinado. «Teniente Aurelio», dijo con voz cortante, «le recuerdo que nuestras órdenes son implementar políticas gubernamentales, no debatir filosofías educativas con nativos». Pero Yolo no había terminado. La respuesta despectiva del capitán solo sirvió para encender aún más su determinación de defender la dignidad de su pueblo. «Capitán», continuó, su voz adquiriendo una fuerza que parecía venir de algún lugar más profundo que su edad cronológica. «Usted usa la palabra nativos como si fuera un insulto, pero nosotros somos nativos de estas tierras en el sentido más hermoso del término. Conocemos cada valle, cada fuente de agua, cada sendero secreto. Esta tierra es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella. ¿Puede usted decir lo mismo?». La pregunta golpeó al capitán Villarreal con una fuerza inesperada. Durante toda su carrera militar, había operado bajo la premisa de que la civilización europea era inherentemente superior a cualquier cultura indígena, pero nunca había tenido que articular los fundamentos de esa creencia ante un desafío tan directo y bien formulado. Nezahualcóyotl, que había estado observando el desarrollo de la conversación con creciente admiración por la valentía de Yolo, decidió aprovechar el momento para reforzar los argumentos de la niña. «Capitán Villarreal», dijo con la autoridad natural de un líder experimentado, «mi pueblo ha gobernado estas tierras durante cientos de años sin necesidad de supervisión externa. Tenemos sistemas de justicia, educación, medicina y administración que han funcionado eficazmente durante generaciones. ¿Qué evidencia específica tiene usted de que nuestros métodos son inadecuados?». La pregunta directa del cacique, combinada con los argumentos anteriores de Yolo, comenzó a crear fisuras en la confianza absoluta que Villarreal
había mostrado desde su llegada. Era evidente que no había preparado respuestas para una resistencia intelectual tan bien organizada. El sargento Evaristo, notando la incomodidad de su superior, intentó retomar el control de la situación recurriendo a la intimidación burocrática. «Todas estas preguntas son irrelevantes», declaró con voz áspera, «porque las decisiones ya han sido tomadas por autoridades superiores. La resistencia a las políticas gubernamentales puede resultar en consecuencias administrativas serias para toda la comunidad». Pero Yolo se volvió hacia él con una serenidad que contrastaba marcadamente con la agitación que el sargento estaba tratando de crear. «Sargento», dijo con una calma que era más poderosa que cualquier grito, «las amenazas administrativas no cambian la verdad de mis argumentos. Si nuestro sistema educativo es realmente inferior, debería ser fácil para ustedes explicar específicamente por qué, en lugar de simplemente amenazarnos con castigos por hacer preguntas legítimas». La abuela Malinali, que había estado observando toda la interacción con los ojos brillantes de satisfacción, se acercó lentamente a su nieta. «Pequeña flor del corazón», dijo con voz que llevaba décadas de experiencia, «has hablado con la sabiduría de nuestros ancestros. Has demostrado que la verdadera educación no se mide por la edad o el uniforme que se lleva, sino por la capacidad de pensar claramente y defender la justicia». El padre Benito, claramente impactado por lo que había presenciado, se acercó al grupo con expresión reflexiva. «Niña Yoloxochitl», dijo, usando su nombre completo como muestra de respeto, «has planteado preguntas que desafían muchas de mis propias suposiciones sobre educación y civilización. Me gustaría aprender más sobre los métodos educativos de tu pueblo». La declaración del misionero provocó una reacción inmediata del capitán Villarreal, quien veía el apoyo del padre Benito a la niña Apache como una traición a la misión oficial. «Padre», dijo con voz tensa, «le recuerdo que estamos aquí para civilizar, no para ser civilizados por supersticiones primitivas». Pero las palabras del capitán sonaron huecas incluso para él mismo. La articulación intelectual de Yolo, combinada con la dignidad de Nezahualcóyotl y la sabiduría evidente de Malinali, había comenzado a revelar las fallas fundamentales en sus prejuicios culturales. Yolo dio un paso final hacia el centro del círculo, su presencia pequeña pero imponente capturando la atención de todos los presentes. «Capitán Villarreal», dijo con voz que resonó en todo el valle, «mi madre me ha enseñado que la verdadera fuerza viene de defender lo que es justo, no de imponer lo que es conveniente. Hoy he hablado por mi madre, por mi abuela, y por un pueblo que merece respeto, no condescendencia. La pregunta ahora es, ¿tendrá usted el valor de reconsiderar sus prejuicios o continuará escondiéndose detrás de uniformes y documentos para evitar enfrentar la verdad que una niña de 12 años acaba de mostrarle?» El desafío final de Yolo resonó en el aire del valle como una campana que anunciaba un cambio fundamental en la dinámica de poder que había dominado el encuentro desde el inicio. El capitán Villarreal se encontró, por primera vez en su carrera militar, completamente desarmado por las palabras de una niña que había logrado exponer las contradicciones morales de su misión con una claridad que ningún documento oficial podría refutar. El silencio que siguió a la declaración de Yolo fue diferente a los silencios anteriores. No era tensión esperando explosión, sino el tipo de quietud profunda que ocurre cuando las verdades fundamentales han sido reveladas y todos los presentes deben decidir cómo responder a esa nueva realidad. Incluso los soldados más experimentados parecían estar procesando algo que desafiaba años de entrenamiento y condicionamiento cultural. Fue el padre Benito quien rompió el silencio, su voz cargada de una reflexión profunda que había estado desarrollándose durante toda la conversación. «Capitán Villarreal», dijo lentamente, «creo que esta niña ha planteado preguntas que merecen respuestas honestas, no evasivas administrativas. Como hombre de fe, no puedo ignorar la sabiduría que he presenciado aquí, independientemente de la edad de quien la expresa». La declaración del misionero fue como una grieta en un dique que había estado conteniendo dudas reprimidas. El teniente Aurelio, quien había estado luchando con sus propias contradicciones morales desde el inicio de la expedición, encontró finalmente el valor para expresar sus preocupaciones de manera abierta. «Padre Benito tiene razón», dijo Aurelio, su voz adquiriendo firmeza mientras hablaba. «He participado en varias misiones similares,
y nunca había encontrado una comunidad indígena con un nivel de organización social y educativa tan sofisticado. Tal vez nuestras órdenes se basaron en información incompleta sobre la realidad de esta tribu. La declaración del teniente provocó que el sargento Evaristo diera un paso amenazante hacia él. «Teniente, está hablando de insubordinación. Las órdenes gubernamentales no están sujetas a interpretación personal basada en conversaciones con niños nativos». Pero Yolo, lejos de sentirse intimidada por la tensión creciente entre los oficiales, vio en esa división una oportunidad para profundizar su defensa de la dignidad apache. «Sargento Evaristo», dijo con una serenidad que contrastaba marcadamente con la agitación del militar, «usted sigue usando nuestras tradiciones y nuestra edad como descalificaciones automáticas. Pero permítame preguntarle, ¿cuántos años tenían los grandes filósofos cuando comenzaron a cuestionar las ideas establecidas? ¿La sabiduría se mide realmente por el número de años vividos o por la capacidad de pensar claramente y defender la justicia?» Nezahualcóyotl, observando cómo su pequeña protegida continuaba desmantelando los prejuicios de los visitantes con argumentos que rivalizaban con los de los diplomáticos más experimentados, decidió aprovechar el momentum para presentar una propuesta constructiva. «Capitán Villarreal», dijo el cacique con autoridad renovada, «mi pueblo no se opone al diálogo con el gobierno mexicano. Nos oponemos a ser tratados como niños incapaces de participar en decisiones que afectan nuestras propias vidas. Si usted está dispuesto a reconocer que somos socios en cualquier negociación, no súbditos que deben obedecer ciegamente, entonces podemos encontrar soluciones que beneficien a ambas partes». La propuesta de Nezahualcóyotl puso al capitán en una posición particularmente difícil. Aceptar significaría admitir que sus métodos iniciales habían sido erróneos, pero rechazarla frente a las evidencias de sofisticación cultural que había presenciado sería exponerse a críticas justificadas, incluso de sus propios hombres. Teresita, viendo la oportunidad creada por la valentía de su hija y la sabiduría de su líder, se adelantó con una propuesta específica que podría ofrecer una salida digna para todos los involucrados. «Capitán», dijo con voz firme pero respetuosa, «¿por qué no permite que mi hija le muestre algunos ejemplos concretos de nuestra educación tradicional? Si después de ver evidencias reales de nuestros métodos educativos usted aún considera que necesitamos supervisión externa, entonces al menos su decisión estará basada en hechos, no en suposiciones». La propuesta de Teresita era brillante en su simplicidad. Ofrecía al capitán una manera de retirarse de su posición anterior, sin admitir error directo, mientras creaba una oportunidad para que Yolo demostrara de manera práctica las afirmaciones que había estado haciendo. Yolo, comprendiendo inmediatamente las implicaciones de la sugerencia de su madre, se dirigió hacia una área despejada del campamento. «Capitán», dijo con confianza renovada, «permítame mostrarle algo que aprendí cuando tenía 8 años». La niña levantó la vista hacia el cielo matutino y comenzó a señalar diferentes estrellas que aún eran visibles en la luz del amanecer. «Esa estrella», dijo, indicando un punto específico, «nos dice que estamos en la tercera semana de octubre. Esa otra nos muestra que la temporada de lluvias ha terminado definitivamente, y ese grupo de estrellas nos indica que tenemos aproximadamente 2 horas hasta que el sol esté lo suficientemente alto como para que sea peligroso viajar sin sombra». Continuó su demostración caminando hacia una serie de plantas cercanas. «Esta hierba cura dolores de estómago, pero solo si se recoge antes del mediodía y se prepara con agua que ha sido bendecida según nuestras tradiciones. Esta otra planta puede salvar una vida si alguien ha sido mordido por una serpiente venenosa, pero puede ser mortal si se usa incorrectamente. Y estas marcas en el suelo», señaló hacia huellas casi invisibles, «me dicen que un jaguar pasó por aquí hace 2 noches, viajando hacia el norte, probablemente siguiendo una manada de venados». La demostración práctica de Yolo dejó a todos los soldados visiblemente impresionados. Era conocimiento específico, verificable y claramente útil para la supervivencia en la región. No había manera de dismisarlo como superstición primitiva, cuando era información práctica que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para cualquier viajero en esas montañas. El padre Benito se acercó a Yolo con expresión de admiración genuina. «Niña», dijo con respeto evidente,
Lo que acabas de demostrar constituye un nivel de educación científica que muchas escuelas europeas no proporcionan. Has integrado astronomía, botánica, medicina y rastreo en una sola presentación coherente. El teniente Aurelio asintió vigorosamente. Es extraordinario, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Y ella dice que aprendió esto a los 8 años. ¿Qué más podrían enseñarnos si les diéramos la oportunidad? Incluso el sargento Evaristo parecía haber perdido algo de su arrogancia anterior frente a la evidencia innegable de que había subestimado gravemente las capacidades educativas de la tribu apache. Villarreal se encontró en la posición más incómoda de todas. Como líder de la expedición, había establecido públicamente que los apaches necesitaban supervisión educativa debido a su primitivismo, pero la demostración de Yolo había destruido completamente esa caracterización. Es impresionante, admitió finalmente, su voz sonando forzada pero reconociendo que negar lo obvio sería absurdo. Pero las políticas gubernamentales se basan en consideraciones más amplias que las habilidades individuales. Yolo se volvió hacia él con una sonrisa que no tenía nada de triunfal, sino que reflejaba la sabiduría profunda de alguien que había aprendido que la verdadera victoria viene cuando todos pueden salvar su dignidad. «Capitán Villarreal», dijo con voz suave pero firme, «usted tiene la oportunidad de regresar a Ciudad de México con un informe que muestre cómo encontró una solución mejor que la supervisión forzosa. Puede reportar que descubrió una comunidad que puede ser un socio valioso para el gobierno, no una carga que necesita control constante». La propuesta de Yolo era la salida perfecta para todos los involucrados, y tanto su madre como el cacique la observaron con orgullo al reconocer que la niña de 12 años había logrado lo que diplomáticos experimentados a menudo fallaban en conseguir: una solución que permitía a todas las partes mantener su dignidad mientras se alejaban del conflicto hacia la cooperación. El momento de decisión había llegado para el capitán Villarreal. Alrededor de él, sus propios hombres lo observaban con expresiones que habían cambiado radicalmente desde su llegada arrogante esa mañana. El padre Benito esperaba con ojos que brillaban de esperanza por una resolución justa. El teniente Aurelio se había posicionado claramente del lado de la diplomacia respetuosa. Incluso el sargento Evaristo parecía haber perdido su convicción anterior ante la evidencia innegable de lo que habían presenciado. Villarreal miró a Yolo, la pequeña apache de 12 años que había logrado lo imposible: transformar una misión de imposición administrativa en una oportunidad de comprensión mutua. En los ojos de la niña no había triunfo arrogante, sino una sabiduría serena que lo invitaba a elegir la grandeza por encima del orgullo herido. «Yoloxochitl», dijo finalmente, pronunciando su nombre completo con un respeto que no había mostrado antes. «Has demostrado algo que mis años de entrenamiento militar no me habían enseñado, que la verdadera autoridad viene del reconocimiento de la verdad, no de la imposición de prejuicios». El capitán se volvió hacia Nezahualcóyotl. Su postura ya no era la de un conquistador, sino la de un hombre que había aprendido humildad. «Cacique, acepto su propuesta de establecer una relación de socios, no de supervisor y supervisado. Mi informe al gobierno recomendará que esta tribu sea reconocida como una comunidad autónoma capaz de manejar sus propios asuntos mientras mantiene relaciones diplomáticas constructivas con México». La transformación en las palabras del capitán provocó un murmullo de alivio y satisfacción entre los miembros de la tribu apache. Pero fue la reacción de Teresita lo que conmovió más profundamente a todos los presentes. La madre de Yolo se acercó a su hija con lágrimas de orgullo brillando en sus ojos. «Pequeña mía», le susurró a Yolo, «has hecho algo que guerreros experimentados no logran en toda una vida. Has convertido enemigos en aliados, usando solo la verdad y el valor de tu corazón». El padre Benito se acercó al grupo con una propuesta que sorprendió a todos. «Capitán Villarreal», dijo con entusiasmo genuino, «¿me permitiría permanecer aquí algunas semanas para documentar los métodos educativos de esta tribu? Creo que tenemos mucho que aprender de su sistema de enseñanza integrada». Nezahualcóyotl sonrió por primera vez desde la llegada de los visitantes. «Padre Benito, será bienvenido a quedarse el tiempo que desee, pero debe entender que aquí usted aprenderá tanto como enseñe». El teniente Aurelio, inspirado por el valor que había visto en una niña de 12 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de su propia vida. «Capitán», dijo con determinación renovada,
Solicito permiso para establecer un puesto de enlace permanente aquí. Creo que puedo servir mejor a México construyendo puentes culturales que imponiendo políticas de separación. Villarreal asintió, reconociendo que su teniente había encontrado un propósito más noble que el que él mismo había llevado a la expedición. Permiso concedido, Aurelio. Su nueva misión será establecer protocolos de cooperación que respeten la autonomía de las comunidades indígenas. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que transformó el momento de una simple resolución diplomática en algo verdaderamente extraordinario. Yolo caminó hacia el capitán Villarreal y extendió su pequeña mano hacia él. «Capitán», dijo con una sonrisa que irradiaba perdón y esperanza, «mi abuela siempre me enseñó que los errores más grandes se convierten en las lecciones más valiosas cuando tenemos el valor de reconocerlos. Usted ha demostrado ese valor hoy. Será siempre bienvenido en nuestras tierras, no como conquistador, sino como amigo». El gesto de la niña, ofreciendo amistad a quien había llegado con intenciones de subordinarla, quebró las últimas barreras de resistencia en el corazón del capitán. Villarreal tomó la pequeña mano de Yolo entre las suyas, y por primera vez en décadas, sintió que su honor militar se basaba en algo más noble que la simple obediencia a órdenes superiores. «Yoloxochitl», respondió con voz emocionada, «tú me has enseñado más sobre liderazgo verdadero en una mañana que todas mis academias militares en años de estudio. Llevaré tu ejemplo conmigo por el resto de mi carrera». La abuela Malinali se acercó al grupo final, sus pasos lentos pero decididos llevando la satisfacción de quien había vivido lo suficiente como para presenciar un milagro de transformación humana. «Nieta mía», le dijo a Yolo con voz llena de orgullo ancestral, «hoy has probado que los corazones más pequeños pueden cargar las verdades más grandes. Has hablado por tu madre, por tu pueblo, y por todas las voces que necesitaban ser escuchadas». Cuando los soldados finalmente se prepararon para partir, ya no era una retirada sino una despedida entre amigos. El sargento Evaristo, transformado por lo que había presenciado, se acercó a Yolo con humildad genuina. «Niña», dijo, quitándose su sombrero militar, «me has enseñado que la verdadera fuerza no viene de intimidar a otros, sino de inspirarlos a ser mejores. Pido perdón por mis palabras anteriores». Años después, cuando los historiadores escribieran sobre el encuentro en la Sierra Madre de Chihuahua, lo describirían como un punto de inflexión en las relaciones entre el gobierno mexicano y los pueblos indígenas. Pero para aquellos que habían estado presentes ese día, la verdadera historia no era sobre políticas gubernamentales o tratados diplomáticos. Era la historia de una niña apache de 12 años que se plantó frente a la injusticia y dijo, «Hablaré por mi madre». Y cuando lo hizo, su voz se convirtió en la voz de la dignidad, la sabiduría y el valor que transformó corazones endurecidos y demostró que los milagros más grandes ocurren cuando la verdad se encuentra con el coraje. El eco de esa voz pequeña pero poderosa resonaría a través de las montañas durante generaciones, recordando a todos que a veces los cambios más importantes en el mundo comienzan con las palabras más simples. Hablaré por mi madre, por mi pueblo y por lo que es justo. Y así fue como Yoloxochitl, cuyo nombre significaba flor del corazón, demostró que incluso las flores más pequeñas pueden mover montañas cuando florecen en el suelo fértil de la justicia y la valentía.